Este es el cuarto video de la serie Cómo aprender a perdonar a mi pareja o cosas del pasado, lo que sea. Recuerda que en la descripción dejo el link con los otros capítulos para que ojalá empieces la serie en orden. Es posible que si la empiezas a ver desde este capítulo no tengas un contexto de lo que estoy diciendo. Y ahora continuando con todo lo que hemos estado aprendiendo del perdón, quiero hablarles cómo la falta de perdón nos desarma espiritualmente. La primera parte que quiero que te memorices es: ningún éxito existe sin disciplina. No existe el éxito sin disciplina. Porque cuando nosotros no tenemos esa intimidad con Dios para romper ataduras espirituales, para tener una sanidad espiritual, una renovación de la mente, esto va a ser imposible el proceso de aprender a perdonar o de poder sanar las heridas. Las personas invierten valiosas horas de oración en el espíritu equivocado. Por eso es que muchas piden y no reciben. Muchas personas en la consejería que hacemos por WhatsApp me repiten que llevan mucho tiempo orando, pero sienten que sus oraciones no están siendo escuchadas, que algo falta hacer o que Dios no quiere responderlas. Pero no me quiero regar hablando de las muchas causas para que eso suceda. Como estamos hablando del perdón, vamos a hablar de la causa de por qué sucede eso a causa de la falta de perdón. Entonces quiero que analicemos unos versículos que nos pueden mostrar qué es lo que está pasando allí. Santiago 5:16. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando no queremos perdonar o pensamos que alguien no merece el perdón, eso automáticamente nos pone en el lugar de injustos. Y esto sucede porque la realidad es que no existe un solo justo aquí en la tierra, como para poder decir que fue por ese que enviaron a Jesús para nuestra salvación, sino que al contrario, a la falta de justicia en el mundo, es que es enviado Jesús para que nosotros seamos justificados en Él. Y al nosotros estar justificados por Dios, como un producto de la santidad, la sanidad espiritual, la renovación de la mente, es que las oraciones se van a poder hacer conforme a la voluntad de Dios, pues esas están llenas de su justicia y no de lo que para nosotros nos parece que es lo justo. Por eso es que la falta de perdón nos hace creer o pensar que Dios no nos está escuchando. Uno ora con toda la fe de que Dios nos va a responder. Y también la palabra dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero la realidad es que hay muchas personas que realmente no se están humillando, ni su corazón está contrito. Y como nosotros sentimos que oramos y Dios no nos contesta, pues habría que revisar realmente qué tan empeñados estamos de corazón en estar nosotros primero conformes al corazón de Dios. Por ejemplo, Proverbios 17. La memoria de los justos es una bendición. Los pensamientos del justo andan en bendición. Dios conoce nuestras verdaderas intenciones y la oscuridad que hay en cada uno de nosotros. Por eso se hace tan notable algo que no habita en nosotros, y por la abundancia del corazón es que nosotros vamos a hablar. Y todo lo negativo que resultamos haciendo por esta falta de luz y de la verdad de Jesús en nuestros corazones, es que todo lo que hacemos se nos termina devolviendo. No nos damos cuenta que muchas oraciones las estamos haciendo de una manera hipócrita. Están dichas con un corazón que no agrada a Dios. Salmo 112:6. El justo siempre será recordado. Ciertamente nunca fracasará. Una persona separada, traicionada, abandonada por su pareja, mantiene una mentalidad de derrota y fracaso que vive con el recuerdo de su dolor. En esa mentalidad es imposible tener pensamientos de justicia que agraden a Dios. Salmo 5:12. Porque tú, Señor, bendices a los justos. La búsqueda de esa bendición de Dios sobre nuestras vidas es esperando que Dios haga su justicia sobre nuestras adversidades. Demandamos que primero se haga una justicia en la vida del otro o en nuestra situación, pero no nos damos cuenta que la justicia de Dios debe comenzar primero en mi vida. Y antes de que Dios prefiera destruirnos con su justicia, prefiere justificarnos a través de la sangre de Cristo para ser perdonados y redimidos. Esa es la justicia que Dios quiere que aprendamos a pedir. Una que prefiera el perdón y la redención de nuestros pecados, como también la del prójimo. Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe. Se vive mayor sufrimiento cuando uno lo que realmente está buscando es la justicia y la venganza.
porque piensan que esto les va a devolver la paz, pero no se dan cuenta que cuando nosotros vivimos por fe, lo que estamos haciendo es aceptar la voluntad de Dios. Y es esto lo que nos provee una paz que sobrepasa todo entendimiento. Salmo 34:19. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿Será que las injusticias que vivimos hacen parte de nuestras injusticias? Porque la palabra también dice en Proverbios 26:2, ninguna maldición viene sin causa. Muchas de las cosas que nos suceden pensamos que solo tienen que ver con una situación terrenal, pero nos cuesta admitir que también muchas pueden pasar por nuestra forma de pensar, la cual termina convirtiéndose en un anhelo del corazón, y desde aquí se puede hacer un impacto espiritual. En otras palabras, en ese dolor vamos a terminar deseando el mal al prójimo. Por otro lado, en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Una gran mayoría de mujeres con hijos que han sido abandonadas por su pareja, ellas, además de esa aflicción, también sufren del incumplimiento de las obligaciones financieras del hogar por parte de su cónyuge. Esto, además de hacerlas sentir en miseria, la ira va a ser algo que va a aprovechar Satanás para llenar su corazón de deseos oscuros. Y es una realidad terrenal que están siendo vulnerados los derechos de ella y de sus hijos. Pero también existe una realidad espiritual para ella y para sus hijos. Santiago 1:27. Dios cuida de las viudas y de los huérfanos. Ojo con esto. Una mujer abandonada por su esposo y ese esposo pagano entregado al pecado es un muerto espiritual, lo cual la hace a ella una viuda espiritual y a sus hijos huérfanos. Pero cuando entregamos nuestro corazón al odio y la venganza, no va a existir la fe suficiente para reclamar las promesas de Dios, por aferrarnos a las injusticias de los hombres. Entonces aquí nos va a tocar también orar al Espíritu Santo para que nos revele realmente somos justos. Entonces ahí nos va a tocar a nosotros trabajar en primero hacernos justos delante de Dios para que se cumpla eso que dice: la oración del justo es eficaz, poderosa. Pero con ese dolor y con esa ofensa vamos a estar enfocados en la venganza. Y claro que también hay una gran diferencia al experimentar la ofensa por parte de un desconocido, como puede ser el ejemplo cuando un ladrón nos roba, un jefe que nos hace la vida imposible, un mal vecino, a cómo se siente la ofensa cuando la comete alguien que amamos. Paréntesis, por favor, ayúdame respondiendo esta pregunta que me sirve para mejorar la calidad de lo que estoy enseñando. Para ti, ¿qué ha sido más difícil? ¿Perdonar a una persona de la calle, un vecino, un jefe, un amigo? ¿O perdonar a alguien que amas o que es de tu familia? Déjamelo en los comentarios la respuesta, por favor. Ahora, yo les quiero compartir un testimonio de mi vida, de algo que me afectó profundamente, me dolió mucho, me llenó de rencor, de ira, de venganza. Ay, pero cómo en Cristo realmente me pude liberar de eso, y ha sido para mí un gozo poder aprender a perdonar. En mi caso, yo tuve un amigo desde los 16 años que lo conocí, fuimos amigos más de 20 años, yo lo consideraba más que un amigo, era como un hermano. Prácticamente ahí entendí cómo era ese amor que Jonatán y David se tenían. Pero ya conociendo a Dios y Dios aclarando las verdades de mi corazón, descubrí que ese amor que yo sentía por ese amigo no era más que pura idolatría. Me enamoré de sus virtudes, de su forma de ser, su incondicionalidad. Yo me ofendía profundamente cuando alguien lo ofendía o le hacía pasar un mal rato. Yo construí muchos sueños en mi mente a su lado. Quería que tuviéramos una empresa juntos, comprar un terreno grande donde pudiéramos construir nuestras casas y viviéramos ahí con nuestras familias. No había algo que él me pidiera y yo con todo el esfuerzo no intentara dárselo. En todo plan, negocio o paseo, yo lo tenía a él inventariado como una ficha clave para que él también se beneficiara de eso. Este amigo, en todos esos 20 años que estuvimos juntos, tristemente él era muy de malas en el amor y en lo financiero. No conseguía un buen empleo o daba con unos jefes que eran una porquería. Un hombre fiel que terminaba dando con unas mujeres que siempre le rompían el corazón. En todos esos 20 años fueron más los malos ratos que tuvimos que vivir juntos que realmente los buenos que nos hayamos gozado. Pero así seguíamos juntos en la batalla del día a día, hasta que conoció a su exmujer, con la cual empezó a tener un beneficio financiero y yo pasé a
a ser como algo que sobraba en su vida. Esa mujer le rompió el corazón y lo dejó en la ruina nuevamente. Y asimismo, nuestra amistad volvió a ser la misma de antes y ese deseo por conquistar el mundo. Hasta que conoció a su actual mujer, con la cual se ha levantado financieramente y está mucho mejor que antes. Y nuestra amistad está más borrosa que nunca, hasta el punto que esa misma mujer me bloqueó de su celular para que yo no tuviera contacto con él. Y él en esa ingratitud ni se había dado cuenta. Esto me rompió el corazón. Sentí una decepción profunda, como la que uno siente al grado de una ruptura amorosa. Me sentí como esa amante que un hombre solamente usa cuando sus enamoradas lo dejan. Empecé a entender que yo más vale era como un amante de penas. Y esto empezó a causar en mí un profundo odio, rencor, deseos de maldad. Me odié por ser tan tonto. Y desde allí yo nunca más he estado interesado en querer cultivar una amistad con nadie. Me he quedado solo con mi esposa, que actualmente es como mi mejor amiga. Y cuando uno siente como esa necesidad de hablar con alguien más, prefiero ponerme a orar. Esa decepción me dejó un dolor tan grande que en la consejería me empezó a afectar. Porque cuando yo notaba que alguien intentaba hacerme su amigo de penas, despierta en mí una hostilidad que busca sacudirse de esa persona que solo me quiere usar como un paño de lágrimas. Me he hecho alguien que en las reuniones sociales prefiere guardar silencio y que también disimuladamente dejo a las personas hablando solas. Actualmente me da algo de rabia cuando alguien se acerca a mí llamándome hermano. Y esos hermanitos piadosos en la fe que hablan con una voz toda amorosa y quebrantada, que parece que se fueran a romper de lo misericordiosos que son, yo los prefiero a metros de mí. Me ha costado mucho amar al prójimo y peor todavía, dar ese testimonio del amor de Cristo. Por eso yo prefiero no llamarme cristiano, sino llamarme un seguidor de Cristo que está en la batalla por sus luchas. Siento que cuando yo le sirvo a las personas, me es más fácil hacerlo por obediencia al Señor que realmente porque amo al prójimo. Y para rematar, que en estos 7 años de consejería matrimonial me llené fue de muchos amigos en los cuales solo estuve en sus malas para secar sus lágrimas, pero ahora que les abunda la felicidad no los tengo a mi lado. Cada una de esas personas me recuerdan a Judas, que era un amigo circunstancial, y así mismo es como cada una de esas personas que en su crisis matrimonial me abraza como si fuera su esperanza, pero cuando vuelven sus dioses de carne yo nunca más vuelvo a saber de ellas. Pero también es cierto que comprendo que más difícil debe ser para el Señor, que tanto lo buscaron con lágrimas y promesas, pero ahora que ya están bien, se olvidaron de la oración y cumplir con eso que tanto prometieron. Pero todavía creo que es peor trabajar en el perdón de esas personas que eran pastores, líderes, que se supone servían a Dios en sus iglesias, pero no les importó robarse el dinero de las ofrendas que nos habían enviado a nosotros. Y les digo que la lista de situaciones desagradables que me he ganado con las personas a las que se supone estaba ayudando es larga. Pero todo eso fue lo que me ayudó a amar al prójimo desde otro punto de vista, que es el que les quiero compartir, porque esa fue la manera en la que logré superar todo esto. Lucas 23:34. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Todas esas ofensas que tenían nublada mi mente, que no me dejaban estar en paz, todo ese desenfoque cambió cuando entendí la complejidad de nuestra humanidad. Y una de las ideas que realmente me ayudó a superar esto es que el Señor me dijo: hay personas que no se levantan de su cama buscando a quien hacer el mal. Por esto es que realmente hay personas que son buenas amigas, pero malas parejas. Y también hay personas que quieren una pareja, pero no un compromiso. Y a muchas de estas, nosotros nos las cruzamos en sus vidas, siendo parte de su plan o parte del tropiezo. Y en este amor del mundo que quiere poseer, someter al otro, se convierte en un capricho de nuestra carne que nos mortifica que no podamos someter al otro en todas las cosas que queremos. Tenemos una mentalidad que hace planes con vidas ajenas. Soñamos lograr o hacer cosas con personas con quienes pensamos que también sueñan lo mismo que nosotros. Pero cuando descubrimos que ellas no quieren hacer parte de ese plan que hicimos, la frustración no nos deja reconocer, darnos cuenta que fuimos nosotros los que hicimos planes con personas ajenas. Nosotros fuimos los que confundimos las cosas. Y esto es mucho peor cuando lo hacemos con una persona en ese yugo desigual, donde ni siquiera andamos en el mismo espíritu.
Y otra parte que te dejo para que la tengas como una clave: los hombres pueden hacer promesas, el problema es que las cumplan. Esa es una realidad espiritual que nos queda muy difícil acordarnos. Y es que un hombre sin Cristo en el corazón puede hacer muchas promesas, pero no tiene la capacidad para cumplirlas. Porque el hombre que no es capaz de serle fiel a Dios, no le es fiel a nadie ni a nada. El hombre que no ama a Dios sobre todas las cosas, le va a quedar muy difícil amar y respetar a su pareja sobre todas las otras personas. Y las personas se están casando creyendo lo que alguien promete, jura, dice desde un altar en una iglesia o en una notaría cuando hacen un matrimonio civil. Pero no tienen en cuenta que si esa persona no ha muerto y no ha nacido de nuevo, es incapaz de sostener un pacto matrimonial hasta la muerte. Todas las personas separadas me manifiestan esa decepción que tienen con su pareja porque no quiere cumplir el pacto del matrimonio. Pero ellas tampoco se quieren dar cuenta que construyeron una casa sobre la arena y ahí vino el viento y el agua y se la destruyó. Y con esto le reclaman a Dios que si hubo un matrimonio en la iglesia, Dios tiene que restaurar el matrimonio. Dios debe forzar el cumplimiento de ese pacto. Pero nosotros tampoco queremos rendir cuentas a Dios porque de nuestra parte nunca lo obedecimos, ni lo amamos, ni lo pusimos en el centro de nuestro matrimonio y menos en nuestras vidas. Todo este malentendido no es más que un capricho de nuestra carne. Y en ese orgullo nos cerramos a reconocer nuestros errores, pues esperamos que con pataletas religiosas Dios nos tiene que solucionar algo. En ese orgullo, ahora nosotros vamos a meter a Dios en nuestro plan. Lo vamos a poner donde queramos. Y por eso es que las oraciones se vuelven una lista de instrucciones de lo que Él tiene que hacer. Y por eso es que el perdón está mucho más cerca que realmente buscar la justicia. Y nos va a tocar entender que ellos de corazón no sabían lo que estaban haciendo, ni tampoco entienden la complejidad espiritual de sus traiciones. Y siendo honestos, nosotros tampoco entendíamos la complejidad cuando empezamos estas relaciones en fornicación sexual o espiritual. Todo esto son pequeños errores que construyeron un gran desastre. Y ahora yo creo que la solución más cercana es perdonar de corazón. Con el perdón no vamos a poder cambiar el pasado, pero sí podemos escribir con una nueva mentalidad el futuro, donde con la sangre de Cristo escribamos días libres de toda culpa. Y bueno, con respecto a mi amigo, un día después de 3 años, tuve que llamarlo por un asunto de negocios, y cuando me contestó el teléfono, me saludó como si nunca hubiera pasado el tiempo. Me saludó como si todo lo bueno hubiera sucedido el día de ayer. Yo en mi corazón lo quería borrar de mis recuerdos, pero cuando colgamos yo me quedé pensando, él ni siquiera se imaginará lo mucho que lo idolatré. En su mente no existe ninguna gratitud o deuda de lo que sentí por él. Simple, yo me hice una película que él no quiso vérsela conmigo. Entonces me tocó entender que una persona que no tiene a Cristo a su corazón, que no escucha la voz del Espíritu Santo, él no tiene una sensibilidad, una capacidad espiritual que lo haga darse cuenta de la realidad. Ellas son como personas que flotan sobre nosotros y ni se imaginan lo hundidos que nosotros estamos por ellos en el dolor. En mi corazón tuve que descansar entendiendo que él simplemente era un torpe espiritual, que él en su corazón nunca maquinó un plan para hacerme sufrir de alguna manera. Eso me ha ayudado muchísimo para soltar la ofensa y facilitarme olvidar. Y con cada persona que me ha ofendido, recordarme que es una ciega espiritual. Y ahora en Cristo es que yo no los amo desde mi carne que todo lo quiere poseer, sino desde el amor de Dios que me ha enseñado y entiendo que el amor de Dios respeta las decisiones ajenas. Por esto es que en Cristo va a ser mucho más fácil el perdón. Ahora en Cristo, una persona que ha muerto y ha nacido de nuevo, gana la capacidad extraordinaria para hacer cosas sobrenaturales. Y por esto es que el Señor nos invita a caminar sobre el agua. Y solamente la capacidad que cada persona tenga en su fe es que Dios lo va a poder sostener caminando sobre la adversidad,
sobre el dolor, sobre el rencor, sobre todo lo malo que nos haya pasado. Y si es una responsabilidad de cristiano aprender a perdonar, como lo instruye la palabra. Lucas 6. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si han prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben de amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos de Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. El que ha nacido de nuevo entiende la gracia de lo que ha recibido y que hay mucha más gloria en dar que en recibir. Y eso también funciona, que cuando nosotros atamos en la tierra, seremos atados en el cielo. Así que ahora que aprendimos a soltar y desatar, también nosotros vamos a ser liberados. Es mejor perdonar que juzgar, como lo dice la palabra. Lucas 6:37. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con la que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Bueno, todo este video y la serie no sirve de nada si no oras y le pedís al Espíritu Santo que te ayude a discernir, que te ayude a pasar este conocimiento de la mente al corazón. La idea es que todo esto que estamos enseñando tú lo tengas que meditar en oración y obviamente que te esfuerces por ponerlo en práctica. No te olvides de por favor dejarme las respuestas a las preguntas que te hago en los videos. Y en el próximo capítulo que viene, que te lo encuentras aquí, vamos a hablar de técnicas, ejercicios que nos hacen más fácil perdonar. Y si necesitas una consejería, una llamada para hablar de tu problema, ahí la puedes pedir. Dios te bendiga.